Escucho mucha gente ya mayor de edad. Yo vine a Cristo de mayor de edad, me duele el cuerpo, me duele aquí, me duele allá. Pero qué bueno venir joven a Cristo, que no te duele nada y puedes ministrar en los caminos del Señor. A Él no le duele nada, qué bueno eso, no como papá, que papá le dice a ver, estoy ya dolorido. Pero es bonito y es maravilloso que veamos los jóvenes buscando de Dios y preparándose en las cosas del Señor. Así que, oye, tengo varios graduando por ahí. Se nos graduó Alanis hace unos días, se graduó Maya, y hay unos por ahí que se gradúan próximamente. Sí, se gradúan por ahí. Qué bueno, le damos gracias a Dios. Ponga sus manitas hacia el frente para orar por el predicador. Señor, toda la gloria y toda la honra es tuya, siempre. Y el grande en este lugar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y los tres están prestos para escucharte en esta hora lo que tú nos tengas que decir a nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que nos hables. Te pido en el nombre de Jesús que nos llenes de tu completa paz. Te pido en el nombre de Jesús que nos siga llenando hasta que rebosemos de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque no hay mejor lugar donde podamos estar que es en la casa del Señor. Es aquí en tu casa, es en los atrios, en la iglesia, los hermanos, juntos, unánime y en armonía. Gracias por la palabra que la ha dado Yadiel para traer a tu pueblo. Úsalo con denuedo, con autoridad, Padre amado, y gracias por lo que estás haciendo en su vida, porque hoy tiene un corazón sumamente agradecido. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos. Bueno, hoy estaremos predicando bajo el título El día en que Dios secará toda lágrima. Amén. Gracias a Dios. Yo creo que aquí todos deberíamos ya saber dónde se encuentran esas palabras. No voy a preguntar para no atrapar a nadie ahí desapercibido. Pero es hermoso, hermanos. Quiero que piensen y mediten en ese gesto de acercarse a una persona y secar sus lágrimas. Es un gesto sumamente íntimo, sumamente profundo, sumamente tierno. Y es algo sumamente hermoso que sí encontramos en la palabra. Imaginen ese gesto donde alguien se acerca para secar las lágrimas de tu rostro, cuando ese dolor que sentimos es demasiado grande, cuando ese dolor que sentimos es tan insoportable, porque sí, Dios nos hizo con una amplia gama de emociones. Yes, thank you, Jesus. Entre una de ellas está, ¿verdad? Lloramos por diferentes emociones, no todas las lágrimas vienen por tristeza, pero diría yo, y me atrevería a decir que es la más común. Lloramos porque nos sentimos fatigados, porque nos sentimos desesperanzados, porque nos sentimos tristes. Y al final todas esas emociones pueden nacer o brotan de sentimientos de tristeza, de sentimientos donde nos sentimos que ya no damos para más. Cuando el dolor es demasiado fuerte como para poder soportarlo por nosotros mismos. Y es que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos conocido ese peso aplastante del duelo, de cuando alguien muere. Hemos conocido la angustia de ver a alguien enfermo o de nosotros mismos estar enfermos. O ese clamor de desesperación cuando sentimos que ya no podemos más y queremos rendirnos y soltarlo todo. Me atrevería a decir sin fallar que todos en algún momento nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas. Sin importar la variedad de circunstancias que podemos tener cada una de las personas que estamos aquí, todos en algún momento nos hemos sentido totalmente devastados, donde necesitamos no que alguien nos dé algo necesariamente, sino que alguien se acerque y nos consuele. Que alguien se acerque y seque las lágrimas que caen por nuestro rostro. Y es que a menudo sentimos que cada lágrima que hemos derramado, amados hermanos, es como si fuera el resumen de toda nuestra existencia.
de cada una de las cosas que hemos vivido. Porque esas lágrimas cuentan grandes historias. Lágrimas que caen luego de grandes pruebas, luego de grandes tribulaciones. Y cada una de esas lágrimas cuenta una historia muy profunda de lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Yo he llorado de alegría por grandes momentos en mi vida, pero también he llorado por momentos de gran angustia en mi vida. Así que las lágrimas, hermanos, ya no estoy haciendo aquí una enseñanza de lágrimas, imagínense. Pero las lágrimas cuentan una gran historia detrás de lo que cada uno de nosotros ha pasado, de cada una de las vivencias. En este mundo, que es un mundo lleno de dolor, podemos adornar lo que es este mundo, hermanos. Vivimos en un mundo caído a causa del pecado, a causa de los malos pensamientos y las malas acciones de los hombres. Así que es un mundo inevitablemente lleno de dolor y sufrimiento, y ninguno de nosotros puede escapar de ese destino. Todos en algún momento, sea de una forma u otra, sea directa o indirectamente, vamos a sufrir en algún momento. Y eso parece desesperanzador, eso parece sumamente triste, porque decimos, ¿y cómo vencemos ese sufrimiento? ¿Cuál va a ser nuestra esperanza? Y hermanos, lo más maravilloso es que en la palabra no solo tenemos cosas que nos corrigen, no solo tenemos cosas que nos dirigen, sino que encontramos el consuelo que cada uno de nosotros necesita para la vida. Amén. Para poder soportar el día a día, así de sencillo como eso. A veces, sí, es bueno estudiar la doctrina, a veces es bueno, sí, estudiar profundamente las Escrituras para entender todo su contexto, pero hay momentos donde abrimos la palabra con la única intención y el único propósito de sentir el consuelo que solamente puede venir del Señor. Porque todos hemos clamado algún salmo en nuestra vida. Todos hemos clamado momentos de angustia, y alzaré mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque no es lo mismo decirlo cuando estamos bien, a decirlo cuando nuestro corazón está lleno de angustia y dolor, y poder clamar y decir que nuestro socorro viene del Señor. Cuando decimos, alzaré mi mirada a los montes, por encima de los grandes montes, estamos reconociendo que el Señor es más grande que todas las cosas, y decimos, de ahí viene mi socorro. Del que es más grande que todos los montes, del más grande de todo el universo. Y es que todos hemos vivido de alguna manera situaciones que nos causan dolor en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en el capítulo 21, disculpen, de Apocalipsis, Juan nos revela que el tan mencionado cielo, que todos hemos escuchado acerca del cielo, no es solamente un lugar de luz, no es solamente un lugar que está repleto de oro, sino que el cielo es el escenario donde Dios mismo, amados hermanos, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, se inclinará personalmente e íntimamente a su pueblo. Y no solo eso, sino que hay una acción sumamente hermosa por parte de Dios. Y es de ahí que nace el título de esta enseñanza. Pues la palabra nos asegura que el Señor mismo enjugará, secará toda lágrima de nuestros ojos. Amén. Eso es sumamente hermoso y sumamente profundo. No solo secará una lágrima del momento, sino que eliminará para siempre la fuente del dolor, la fuente de la muerte y del luto de toda la humanidad, de todo el universo. Así que hoy les invito, hermanos, a que mediten en este gesto del Señor que podemos leer en Apocalipsis capítulo 21. Mediten en el hecho de que nuestro Creador, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios y Señor, no es un espectador indiferente de nuestro sufrimiento. Ese es nuestro mayor consuelo, hermanos, saber que quizás no veremos una intervención inmediata de Dios cada vez que suframos o cada vez que tengamos dolor, pero que el Dios que le servimos y que buscamos consuelo en la palabra, entiende cada parte más íntima de nuestro ser y sobre todo entiende nuestro sufrimiento. ¿Quién mejor que Dios para eso? Que dice la palabra que se hizo carne, que se encarnó y sufrió el más grande de todos los sufrimientos por amor a su pueblo, por amor a sus hijos, por amor a su iglesia. Así que la pregunta no es solamente por qué Dios permite el sufrimiento, sino que lo que debemos preguntar, hermanos, cuando estudiamos la palabra,
Dios entiende mi sufrimiento. Y la respuesta absoluta, inmediata e inevitable que vamos a encontrar a esa pregunta es que sí, hermanos. Dios entiende completamente nuestro sufrimiento. Incluso dice la palabra que Él fue tentado en todo. O sea, el Señor entiende profundamente el sufrimiento por el que pasamos cada uno de nosotros. Aleluya. Thank you, Jesus. El Señor mismo, ese que tiene esa autoridad cósmica, ese poder absoluto, Santo. declara que en su presencia el llanto ha llegado a su fin definitivo. Amen. ¿Saben, hermano? Eso es algo sumamente Praise hermoso. the living God. Porque posiblemente mañana pensamos que nos vamos a levantar felices y recibimos una noticia que nos hace llorar por cualquier razón. Pero en el cielo, hermano, esa noticia o esa espera de el sufrimiento inoportuno ya no será una preocupación para ninguno de nosotros. Porque sabemos que toda lágrima, que todo dolor, que todo sufrimiento ya no existirá en el cielo. Y es que vivimos en un mundo que a menudo se siente como un mar sumamente agitado, un lugar de incertidumbre y dolor, y es así. Pero este capítulo 21 de Apocalipsis nos muestra una realidad totalmente distinta. El momento en que Dios establece su hogar permanente en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en medio nuestro, la iglesia. Así que acompáñenme al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, al final de su Biblia. No es complicado encontrarlo, el último libro de toda la Escritura, donde Juan contempla el final, como le estaba diciendo, el final de toda lágrima. Aleluya. Y el comienzo de esa gloria eterna, donde su pueblo estará delante eternamente de la presencia del Señor. Así que vamos a hacer lectura del capítulo 21 de Apocalipsis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña.
12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Aleluya. Y sigue diciendo, y brincando el capítulo 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, de día pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que es un capítulo sumamente, ¿verdad?, largo y profundo, y pueden leerlo con detenimiento en sus hogares, porque tiene muchos detalles y muchas cosas que podríamos analizar en el texto. Y la pregunta natural al leer estas promesas maravillosas que leemos en este capítulo 21, la primera pregunta que nos surge podría ser, entonces, ¿cómo será el cielo? Y creo que todos desde niños nos hemos hecho esta misma pregunta. Todos nos hemos cuestionado en algún momento cómo será ese cielo del que tantos predicadores anuncian que está por venir. Y es que a veces la Biblia parece guardarnos el secreto de cómo será el cielo. Pero al analizar las Escrituras, descubrimos que esa vaguedad y esa ambigüedad acerca de cómo será el cielo y de lo que se habla del cielo no es un vacío en la palabra, sino que es un misterio necesario ante el cambio absoluto, la transformación absoluta que nos espera a cada uno de nosotros. Como cantábamos en la canción, que nuestros cuerpos serán transformados y que lo que se sembró en corrupción se cegará y resucitará en corrupción incorruptible. Así que habrá un cambio radical en nuestra naturaleza entre lo que experimentamos en este mundo y lo que vamos a experimentar en el mundo que está por venir. Sumamente maravilloso como lo presenta este capítulo 21 de Apocalipsis. Y es por esto por lo que cuando meditamos en cómo será nuestra existencia y nuestro hogar en el cielo, a menudo nos sentimos frustrados por esa falta de detalles específicos. Porque nosotros como seres humanos siempre queremos saber cómo será todo. Nos dicen que vamos a hacer algo y queremos que nos digan a detalle, a luz de detalle, cada una de las especificaciones de lo que vamos a ver. Santo, Pero siempre es aleluya. así. Por más que nos imaginemos algo, oye, eso es lo más hermoso, hermanos. Amén. Porque cada uno de nosotros puede imaginar el cielo. El Señor nos dio una imaginación. Y cada uno de nosotros, mirando estas palabras, podemos imaginar cómo será el cielo. Pero lo más impresionante es que los simbolismos y nuestra imaginación nunca se comparan con la realidad de las cosas que vamos a ver. Thank you, Jesus. O sea que todos nos maravillamos cuando leemos que habrán calles de oro, oro que reflejará la imagen. Mas sin embargo sabemos que cuando lleguemos allá, hermanos, todo eso que Juan está anunciando en este capítulo 1 de Apocalipsis será mucho más hermoso y mucho más maravilloso de lo que nosotros jamás podamos imaginar. Amen. Porque por más que nos imaginemos las cosas en este mundo, nos imaginamos un proyecto, una casa, un nuevo negocio que estamos construyendo, Santo. y no es sino hasta que lo vemos por cumplido que entonces podemos ver a luz de detalle lo hermoso y lo maravilloso que es lo que Alabado acabamos de Dios. construir. Pero el apóstol Pablo nos ayuda a entender esta imagen del cielo en el capítulo 1, su carta a los Corintios, capítulo 15, donde utiliza la analogía de una semilla. Imagínenlo, los que aman las plantas y les gustan las plantitas. Pablo nos dice que para que una semilla dé vida y germine, primero debe descomponerse y primero debe morir en el suelo antes de que pueda transformarse en algo nuevo. En una planta llena de vida, en una planta que dé fruto. La semilla que se siembra y la planta que brota de esa semilla siguen siendo la misma realidad, Santo. pero transformada. Así que de esa misma manera ocurrirá con cada uno de nosotros. Habrá continuidad en el cielo, pero una continuidad que está acompañada de una transformación en cada uno de nosotros. Como cantábamos en la canción, se siembra corrupción y se resucita incorrupción. Santo. Se siembra
deshonra y resucita en gloria. Aleluya. Se siembra un cuerpo mortal y resucita un cuerpo inmortal. O sea que es la misma realidad, amados hermanos. Pero Aleluya. cada uno de nosotros, cuando entremos a ese cielo nuevo y tierra nueva, seremos completamente transformados. Entonces, la nota clave aquí, hermanos, es que al morir experimentaremos un cambio radical en nosotros. Así como el de Jesús cuando regresó de la tumba. Era diferente, incluso algunos de sus discípulos no lo pudieron reconocer, porque Jesucristo regresó con lo que la palabra describe como un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal, un cuerpo resucitado. Ahora bien, al escuchar que experimentaremos un cambio radical y un cambio profundo, muchos podremos, cuando recibamos ese cuerpo glorificado y ese cuerpo inmortal, muchos podríamos preguntarnos, entonces cuando yo reciba ese cuerpo, ¿seré yo la misma persona? ¿O seguiré siendo la misma persona que Dios ama, que mis amigos, mis hermanos y mi familia conocen? Y la buena noticia es que la palabra nos enseña que aunque el cambio será radical, no será un cambio total en nuestra vida, tal como los discípulos terminaron reconociendo a Jesús tarde o temprano, porque Él había sido transformado, pero los discípulos en un momento pudieron reconocerlo. Así que nosotros también mantendremos nuestra identidad personal cuando estemos en el cielo. Eso es algo maravilloso porque aunque experimentaremos un cambio profundo, lo cierto es que no dejaremos de ser quienes somos. O sea que en pocas palabras, para que entiendan estas cosas que acabo de decir, no se van a poder librar de mí en el cielo, porque me van a conocer al pastor, van a conocer al hermano difícil que conocieron aquí en la tierra, y todos nos conoceremos. Nuestra familia la vamos a conocer, hermanos. Claro, tendremos cuerpos glorificados totalmente diferentes a lo que este cuerpo carnal y nosotros nos podemos imaginar, pero cada uno de nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la familia que somos, podremos reconocer unos a otros según la palabra, como nos enseña la Escritura. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que ninguno de nosotros, por más imaginación que le pongamos, por más creativos que Dios nos haya hecho, no podemos imaginar cómo serán estas cosas en su plenitud. No podemos saber por completo cómo será la vida eterna. No podemos imaginarnos algo tan grande y tan maravilloso como eso. Thank you, Jesus. Y una de las cosas más maravillosas es, hermanos, que esa será nuestra mayor sorpresa cuando lleguemos al cielo. Santo. Nuestra mayor sorpresa será que por más que hayamos visto estas imágenes y estos simbolismos en Apocalipsis, de igual manera quedaremos sorprendidos y totalmente asombrados cuando las veamos en persona, cara a cara. Nos damos cuenta, hermanos, que la mayor gloria del cielo, a pesar de todo este simbolismo, no es el oro, porque recuerden que las calles son de oro. El mismo oro por el que los hombres se matan en la guerra será por el que el pueblo de Dios, los hijos de Dios estarán caminando en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Así de poco importante. El material que ahora está, que es sumamente cotizado por todos los hombres, el dinero, las riquezas, será el material que se utilizará de asfalto en el reino celestial. Amen. Así que eso nos muestra la poca importancia de la riqueza para el reino de Dios, porque la mayor riqueza de cada uno de nosotros como cristianos y como hijos de Dios es que Dios mismo habitará entre nosotros Amén. en Gloria los a cielos. Dios. Y precisamente para mostrarnos esa realidad, el apóstol Juan tiene una visión extraordinaria de ese futuro maravilloso que nos espera. Jesus. Una visión que encontramos en este libro de Apocalipsis, y este Apocalipsis es un libro escrito bajo ese género apocalíptico, o sea que tiene un montón, un reguerete de imágenes, de visiones y de cosas que nos impulsan, nos obligan a utilizar la imaginación para poder pensarlas. Y al final de esta larga visión que encontramos en todo el libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 21, donde Juan escribe estas palabras en el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y a diferencia de la visión moderna
que cada uno de nosotros tiene del mar como un lugar de recreación, como un lugar de diversión para cada uno de nosotros. Para el pueblo judío, el mar representaba principalmente caos, destrucción y peligro, porque del mar, los que recuerdan el relato de Jesús y la tormenta, del mar venían las grandes tempestades y las grandes tormentas. Y en el Antiguo Testamento venían los saqueadores, como los filisteos, a atacar sus tierras y a robarles sus pertenencias. Por eso vemos que lo primero que se menciona en Apocalipsis capítulo 21 es que el mar ya no existe. El mar dejó de existir, no refiriéndose necesariamente a las aguas del mar, a las olas, sino que en esa eternidad que nos presenta este capítulo 21, ya no habrá caos ni ninguna amenaza que perturbe nuestra alegría como creyentes. Ahora bien, cuando leemos este versículo, es fácil que nuestra atención se dirija directamente, inmediatamente, al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y eso ciertamente es glorioso, es maravilloso, es sumamente asombroso. Pero yo estoy seguro de que Juan no quería que nos quedáramos en eso, en esa visión del cielo nuevo y de la tierra nueva, sino que viéramos lo más maravilloso dentro de este capítulo 21. Y es esa presencia misma de Dios en medio de su pueblo. De hecho, si miramos cómo continúa la visión en el versículo 2 y versículo 3, dice la palabra: y yo, Juan, vi una ciudad, una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Santo! Sumamente maravilloso. Y es que aquí encontramos una de las declaraciones más maravillosas de toda la Biblia. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Aleluya. Esa es una declaración poderosa, porque la meta de toda la historia de redención que vemos en toda la Escritura, desde Génesis, vemos a Dios caminando con Adán en el Edén. Vemos también Dios habitando en medio de Israel mediante el tabernáculo. Incluso hay una imagen mucho más maravillosa cuando los de la Torre de Babel intentan alcanzar a Dios y llegar a sus moradas a través de esa torre. Incluso más adelante vemos cómo Dios habita en medio de su pueblo, en medio del templo. Incluso para llevarlo al Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús mismo fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que vemos en toda la Escritura, hermanos, que no se trata de los intentos del hombre por relacionarse con Dios, porque sabemos que el hombre constantemente desviaba su corazón a los ídolos y a las cosas vanas de este mundo, sino que toda la Escritura es el intento de Dios por relacionarse con su pueblo, con sus hijos. Y eso es lo más maravilloso y es el significado más profundo que podemos sacar de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y finalmente llegamos aquí, a nuestra esperanza, a lo que cada uno de nosotros añora y desea, donde ya no habrá distancia, donde ya no habrá separación, donde ya no habrá pecado interponiéndose entre Dios y nosotros. Porque aquí en estos versículos vemos cómo Dios mismo lanza su tienda en medio de su pueblo. El tabernáculo se conocía como la tienda de reunión y era el lugar donde los judíos iban a estar en la presencia del Señor, para entrar en la presencia del Señor. Pero ahora, como dice Juan en este capítulo 21, ese momento llegará donde Dios mismo estará en medio de su pueblo permanentemente, con cada uno de nosotros. Y no se queda ahí, sino que podemos ver lo primero que hará el Señor cuando estemos ahí en esa esperanza que cada uno de nosotros tiene. Leemos en el versículo 4 que dice: enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y creo que todos podemos recordar en nuestra niñez, hermanos, cuando llorábamos, hacíamos una rabieta, cuando llorábamos descontroladamente, hacíamos un berrinche y venía papá y mamá y nos decía: yo te voy a dar una razón para que llores de verdad, amenazándonos con un buen cantazo. Gracias a Dios creo que nunca pasé por eso, y si lo pasé, Dios borró esas cosas de la memoria, gloria a Dios. Pero todos y cada uno de nosotros, en algún momento hicimos un berrinche y papá o mamá nos decía: te voy a dar un cantazo para que llores de verdad y con razón. Pero siempre había alguien dulce y cariñoso en la familia que cuando llorábamos por alguna razón nos decía: ven acá. Y nos acercaba y nos acariciaba y nos consolaba y nos secaba las lágrimas. Nos decía: no llores más, está tranquilo. Y eso es lo más maravilloso, porque como les dije al comienzo, no hay un gesto más profundo, más amoroso y más cercano que acercarse a una persona que está llorando y secar sus lágrimas. Secar sus lágrimas y consolarlo y brindarle aliento cuando está llorando descontroladamente. Aleluya. Así que lo más maravilloso de esto, hermanos, es que a pesar de que alguien secaba nuestras lágrimas, sabíamos que al otro día, una y otra vez, nuestras lágrimas inevitablemente iban a regresar en algún momento. A pesar de que alguien nos consolaba, secaba nuestras lágrimas y nos brindaba ese aliento que necesitábamos, sabíamos que al otro día, a la semana o al otro mes, inevitablemente por alguna razón íbamos a llorar nuevamente. Pero lo que Juan nos está diciendo aquí en este capítulo 21 es que cuando el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, desciende del cielo y viene a su pueblo, lo primero que Él va a hacer es enjugar tus lágrimas, secar tus lágrimas para siempre. No será por un día, no será por un rato, no será que la próxima semana vamos a llorar y Él secará nuestras lágrimas otra vez, sino que de una vez y para todas, el Señor secará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, no habrá más razones para que ese tipo de dolor y ese tipo de emociones se reflejen en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que en el cielo no hay muerte, que en el cielo no hay luto, que en el cielo no hay dolor, no hay enfermedad, ni siquiera hay lágrimas que podamos soltar. Y para nosotros es sumamente difícil concebir esas palabras, porque todos y cada uno de nosotros hemos vivido en ambientes donde ni siquiera 5 minutos estamos libres de dolor, de sufrimiento, de quejas o de angustia. A cualquier lugar que vayamos, incluso en nuestros propios hogares, siempre en algún momento experimentaremos ese dolor, ese quebranto, ese llanto y esa angustia de la que no podemos escapar. Pero ese, hermanos, es el maravilloso futuro que el Señor nos ofrece y nos promete por medio de la palabra. Cuando leemos ese versículo 4, donde dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que el Señor secará toda lágrima de nuestros ojos, y que ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Tengan en cuenta, hermanos, que luego de eso, dice la palabra, que el que está sentado en el trono dijo estas cosas. O sea, que ese anuncio maravilloso y esa promesa maravillosa no fue anunciada por un filósofo de gran categoría, y ni siquiera fue anunciada por un mendigo que se encuentra en las calles. Fue anunciada por ese que está sentado en el trono, por ese que tiene toda autoridad y todo poder sobre todo el universo. Y esto que leímos, amados hermanos, es una declaración del mismo Rey de Reyes y Señor de señores, donde nos dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y le digo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces la visión continúa luego de los 7 ángeles con las 7 copas, y así sucesivamente. Y más adelante dice la palabra que
vinieron y le dijeron: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritas en las puertas. Y en el versículo 21 dice: y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Y así finaliza ese versículo 21. Y continúa diciéndonos que si entras a esta nueva Jerusalén, no hallaremos, como los judíos quizás estaban esperando, un templo, no hallaremos un sol, no hallaremos una luna, no habrá fontes de luz por ningún lado. Aleluya. Porque ni siquiera vamos a necesitar un templo, Aleluya. ya que Dios mismo estará habitando en medio de su Amado pueblo Dios, por la thank you, eternidad. Jesus. Dios mismo estará allí con nosotros. Gloria. Él nos dice que ese gozo final e indescriptible de cada ser humano para el que fuimos creados tendrá lugar en el mismo centro de esa ciudad santa y de esa nueva Jerusalén, donde la iluminación de la gloriosa presencia del Señor Thank you, Jesus. iluminará cada rincón de esa ciudad. Amado Dios. Amén. Y él dijo: Thank you, Jesus. y veremos su rostro, en el capítulo 22, versículo 4. Y su rostro, hermanos, brillará en la gloria de Dios de tal manera que iluminará toda la ciudad. Aleluya. Amen. Y Thank Juan you, decía: y veremos su rostro. Aleluya. Y nosotros, hermanos, veremos el rostro de Cristo. Amén. Y a la luz de su rostro, la ciudad será como el oro y las puertas y las joyas preciosas y las perlas y todas esas cosas, mientras observamos el rostro de Cristo. Y es leyendo esto, hermanos, que podemos entender ese versículo donde Pablo dijo que los sufrimientos y las aflicciones de este mundo no son dignos de ser comparados con lo que Dios ha guardado para su pueblo en el cielo. No es hasta que leemos esta palabra que entendemos a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando dijo: sin embargo, en Romanos capítulo 8, versículo 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. No es hasta que leemos estos versículos donde entendemos la maravillosa grandeza de esta nueva ciudad santa que entendemos lo que decía el apóstol Pablo, donde él decía que ningún tipo de sufrimiento es digno de compararse con la gloriosa esperanza y la promesa futura que el Señor nos ha dejado. Amén. Porque ningún sufrimiento, hermano, se compara con el gozo indescriptible que sentiremos Amen. cuando estemos Thank delante you, de la Jesus. presencia del Señor, no en las calles de oro, no rodeado de diferentes gemas preciosas, sino viendo al Señor Jesucristo Amén. cara a cara. Aleluya. Así que, hermano, después de describir la ciudad, sus puertas, su gloria y la hermosura de esta nueva ciudad, la visión que tenía el apóstol Juan alcanza su punto más alto, donde vemos la promesa futura que Dios nos da de que algún día podremos ver su rostro. Juan nos dice que todavía no sabemos con certeza cómo va a ser el cielo, porque una vez más lo podemos imaginar, pero no tenemos la certeza de cómo serán cada una de esas cosas. No tenemos la certeza de cómo será nuestro cuerpo, no tenemos la certeza de cómo funcionará nuestro cuerpo glorificado cuando estemos en el cielo. Pero lo que sí sabemos con certeza es que cuando veamos al Señor, seremos tal y como Él es. Amen. Porque Thank you, le veremos, Jesus. hermanos, tal y como el Señor es. Amén. Y lo que la palabra nos está diciendo es que ese velo que está entre nosotros y el Señor, en ese momento, cuando estemos en el cielo, será quitado de delante de nosotros y seremos capaces de mirar directa
inmediatamente al Señor Dios Todopoderoso. Y yo no sé ustedes, pero yo pienso que una sola mirada, o una mirada de reojo tan siquiera, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para que todos los deseos que están escondidos en mi alma sean completamente saciados. Aleluya. Una mirada a la gloria, a la hermosura de la presencia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que ninguno de los deseos que ahora siento como hombre carnal se antepongan a mi deseo de ver a mi amado. Porque si somos realistas, hermanos, todos tenemos deseos en nuestra alma, en nuestro corazón, que son totalmente contrarios a lo que el Señor nos exige y nos manda en su palabra. Aleluya. Nuestro corazón pecaminoso es así. Pero qué maravilloso que cuando estemos en esa nueva tierra, no importarán ninguna de las cosas relucientes que hoy deseamos como hombres carnales, sino que en nuestros cuerpos glorificados, siendo totalmente diferentes, nuestro mayor anhelo será estar cara a cara con el Señor Jesucristo y poder ver su rostro. Aleluya. Piénselo. Aleluya, alabado. Las compañías telefónicas se matan promocionando sus celulares y te dicen, mira, olvídate, no tienes que ver a nadie cara a cara, ahora puedes hablar por teléfono con las personas que amas. Pero cuando realmente amamos a alguien, todos y cada uno de nosotros sabemos que nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo es poder ver a esa persona cara a cara, poder hablar viéndonos fijamente, no mirar y hablarnos a través del teléfono, sino poder estar rostro a rostro, hablando y Amen. compartiendo Thank you, palabras. Jesus. Lo que anhelamos es ver a nuestro amado Señor Jesucristo cara a cara, lo que ahora no podemos hacer en esa nueva tierra, en esa nueva Jerusalén celestial, podremos hacerlo. Alabado Dios. Y lo que debemos preguntarnos, hermanos, es por qué rayos no podemos ver al Señor ahora cara a cara. ¿Por qué no podemos verlo en este momento? Y es que, según el Nuevo Testamento, la deficiencia para ver al Señor no se encuentra en nuestros ojos, sino que se encuentra directamente en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Los que recuerdan la bienaventuranza que encontramos en Mateo, sabemos que la palabra dice que solo los de limpio corazón podrán ver al Señor. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Así que la razón por la que no podemos ver a Dios en este momento es tan sencilla como que hay algo mal en cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y a menos que se vuelva puro o hasta que se vuelva completamente puro nuestro corazón, siempre habrá un velo en el rostro de Dios en estos momentos y no podremos verlo cara a cara. Pero una vez más, esto es lo que Juan nos está prometiendo en Apocalipsis. Que cuando Aleluya. ese momento de transición ocurra, donde nos movemos de este mundo al próximo mundo, de esta tierra a la próxima tierra, seremos purificados y las escamas se caerán de nuestros ojos y podremos ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, sin ningún tipo de impedimento, sin pecado que se interponga entre el Señor y nosotros. Aleluya. Y aunque existe esa hermosa dimensión, ya estoy terminando, que acabamos de ver, y sintamos emoción por esa nueva vida que vamos a experimentar, sabemos que esa vida en el cielo, amados hermanos, con esas calles de oro, con esas cosas hermosas que hemos leído en este capítulo 21 de Apocalipsis, sabemos que inevitablemente debemos seguir viviendo en esta vida que aún está llena de dolor, que aún está llena de sufrimiento, que aún está llena de angustias. Y la realidad inevitable de esta vida, hermanos, es que todos y cada uno de nosotros vamos a sufrir inevitablemente. Pues la mayoría de las personas, lo digan o no lo digan, viven en una constante angustia y desesperación, ya sea por un detalle mínimo o por un detalle sumamente grande. Todos y cada uno de nosotros experimentamos angustia y experimentamos sufrimiento. Y lo más que necesitamos, hermanos, en este mundo caído, lleno de dolor, es que seamos consolados y seamos alentados por las preciosas caricias
Por su mano tierna, cuidadosa y por ese carácter sencillo de nuestro Señor. Thank you, Father. Es claro para mí, amados hermanos, que luego de leer este capítulo 21, Dios conoce todas y cada una de nuestras circunstancias, por las que nos quejamos, por las que sufrimos y por las que gemimos y clamamos de dolor. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Él todavía escucha y oye el clamor de las personas que lloran y tiene algo importante para decirnos en este mundo lleno de dolor y de sufrimiento, que tenemos una esperanza, como lo leemos en el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima, secará Dios toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, hermanos, si vamos a ver Apocalipsis de una manera que sea como un libro lleno de esperanza y lleno de consuelo para cada uno de nosotros, sabiendo que aunque pasemos 1000 angustias, 1000 tribulaciones y 1000 momentos de sufrimiento, nuestra mayor esperanza es que cuando lleguemos a esa tierra prometida, el Señor secará toda lágrima de nuestros ojos y podremos estar eternamente en su presencia. Aleluya. Amén.